En esta impactante historia de la camarera que hereda una fortuna, acompaña a Lucía Herrera, una humilde camarera de Madrid, mientras enfrenta la humillación pública en un juzgado cuando su familia codiciosa impugna el testamento de su mentora millonaria. Esta historia de la camarera que hereda una fortuna está llena de drama judicial, traiciones familiares y giros inesperados que revelan la verdadera fuerza de una mujer subestimada. No te pierdas cómo el silencio y la inteligencia pueden destruir la arrogancia en este relato lleno de emociones. Karma y justicia en España. Perfecta para quienes aman las historias de venganza y superación. Esta narrativa te mantendrá enganchado hasta el final sin revelar sus sorprendentes revelaciones. La sala del juzgado de lo civil número 17 de Madrid estalló en carcajadas cuando el juez Alberto Serrano miró el delantal manchado de Lucía y preguntó si una simple camarera de verdad esperaba gestionar millones de euros. Ella no discutió. Simplemente pulsó el botón de grabación de su móvil y dejó que siguieran hablando. Lo que ellos ignoraban era que ella había estado exactamente donde ahora estaban los abogados de la familia. La mujer que se lo había dejado todo había predicho esa humillación hasta el último detalle. Se llamaba Lucía Herrera. Y mientras estaba de pie en el centro de aquella sala sofocante del centro de Madrid, sentía el peso de todas las miradas clavadas en sus hombros. El aire acondicionado zumbaba como un insecto moribundo, pero no conseguía combatir el calor asfixiante del verano madrileño que se pegaba a la piel de todos. O quizá el calor que sentía ella era solo la quemazón de la humillación que estaban orquestando para divertir a la galería. Tenía 31 años. Llevaba un traje gris carbón comprado en las rebajas hacía 3 años. La tela barata de poliéster brillaba de forma ridícula bajo las luces fluorescentes del juzgado y el dobladillo de la falda empezaba a deshilacharse. Para los presentes, los abogados caros con trajes de lana italiana. Los funcionarios con camisas impecables y su propia familia vestida de marca. Lucía parecía exactamente lo que pensaban que era, una mujer fuera de lugar. Una equivocación. Bajó la mirada a sus manos sobre la mesa de la defensa. Estaban rojas y agrietadas. La piel de las palmas seca. Y alrededor de las muñecas. Marcas rojas profundas. Eran frescas. Eran los fantasmas de las cintas del delantal que había atado demasiado fuerte a las 6 de la mañana. Acababa de terminar un turno de 8 horas en la cafetería La Esquina. Oliendo todavía a café viejo y aceite de freír que ni el perfume barato conseguía disimular del todo. Había frotado sus manos en el lavabo del juzgado durante 10 minutos. Pero las marcas seguían allí. Como una marca de su lugar en la vida. El juez Serrano presidía desde lo alto. Enmarcado por el escudo de España. Era un hombre que disfrutaba del sonido de su propia voz. Trataba su sala como un teatro personal donde él era la estrella. Se ajustó las gafas y la miró por encima de ellas con una mezcla de diversión y asco. Señorita Herrera, dijo su voz amplificada rebotando en las paredes de madera. He leído la demanda de los demandantes y ahora la miro a usted. Tengo que preguntar, ¿una mente de camarera tiene realmente la capacidad de procesar las complejidades de una herencia de varios millones? ¿O esperamos que los números se equilibren solos como la cuenta de una cafetería? Las risas fueron inmediatas. Empezaron en la mesa de los demandantes. Un sonido cruel y agudo que se extendió hacia atrás por la sala. No era una carcajada ruidosa. Era peor, la risa educada y despectiva de la clase alta. El sonido de quienes se creen naturalmente superiores y disfrutan confirmando sus prejuicios. Se reían de la idea de ella. Se reían de lo absurdo de que una mujer que sirve cafés por propinas pudiera gestionar un patrimonio millonario. Lucía no se inmutó.
No bajó la mirada. No dejó que ni una sola lágrima asomara a sus ojos. En cambio, deslizó lentamente la mano derecha al bolsillo de su chaqueta. Sus dedos rozaron el cristal frío del móvil. Buscó el botón de volumen y la ranura táctil de la funda. Pulsó la pantalla una vez. Un movimiento sutil y practicado. Dentro del bolsillo, la aplicación de grabación estaba en marcha. La pequeña onda roja bailaba en la oscuridad, capturando cada risa, cada insulto, cada violación de la imparcialidad judicial. Seguid hablando, pensó ella manteniendo el rostro de inocencia desconcertada. Por favor, señor juez, diga más. Cabe más profundo. Miró hacia su izquierda. Su madre, Carmen, estaba sentada allí. La imagen misma de la elegancia dolida. O al menos de su interpretación. Llevaba un vestido negro que costaba más de 2000 euros. El pelo perfectamente peinado. Un collar de perlas en el cuello. No la miraba a ella. Miraba al juez ofreciendo un pequeño y triste asentimiento. Como diciendo, sí. Señoría. Es trágico lo ilusa que es mi pobre hija. A su lado estaba Víctor. Su hermanastro. Víctor era el niño de oro. 2 años mayor que ella. Con esa mandíbula que hablaba de dinero y esos ojos que nunca habían oído la palabra, no. Miraba su reloj. Parecía aburrido. Para Víctor esto no era una tragedia familiar. Era un trámite administrativo. Quería los activos. Quería liquidez. Y Lucía solo era un chicle pegado a la suela de sus mocasines italianos. La sorprendió mirándolo y le dedicó una pequeña sacudida de cabeza compasiva. Como si estuviera decepcionado de que ella alargara aquello. Su abogado, Rafael Cortés, se levantó. Cortés era una leyenda en los juzgados de Madrid. Un tiburón que olía la sangre a kilómetros. Era un hombre grande que usaba su presencia física para intimidar y se movía con la confianza de quien juega al golf con los jueces los fines de semana. Señoría, dijo su voz suave y rica como el caramelo. No pretendemos ser crueles con la señorita Herrera. Solo somos realistas. La herencia de doña Elena Vargas es inmensa. ¿Incluye instrumentos financieros complejos? Propiedades comerciales en el centro de Madrid y fideicomisos benéficos. Requiere un nivel de sofisticación y experiencia que, hizo una pausa y gesticuló hacia ella con la mano abierta, la demandada simplemente no posee. Cortés volvió a su mesa. Cogió un gran panel de pruebas y lo llevó hasta el centro de la sala. Aunque no había jurado. Solo el juez. Y lo giró para que todos lo vieran. Era una fotografía. Una imagen de alta resolución tomada el día anterior. Lucía estaba detrás de la barra de la cafetería. El pelo encrespado por la humedad. Una mancha de salsa en la manga. Exhausta mientras equilibraba una bandeja de platos sucios. Recordaba ese momento. Recordaba el flash. Había pensado que era solo un turista fotografiando la decoración retro. Prueba, anunció Cortés. Esta es la ejecutora propuesta en su elemento natural. ¿Sirviendo desayunos? Limpiando mesas. Hay dignidad en todo trabajo. Señoría. Pero debemos preguntarnos, ¿una mujer que apenas puede seguir el ritmo del almuerzo está capacitada para asumir la responsabilidad fiscal de una herencia de 8 cifras?
El juez soltó otra risita. Mensaje recibido. Señor Cortés. El tribunal agradece la ayuda visual. Carmen se llevó una mano a la boca fingiendo vergüenza por ella. Pero Lucía vio el frío cálculo en sus ojos. Esa era su estrategia. No tenían que demostrar que era una delincuente. No tenían que demostrar que era maliciosa. Solo tenían que pintarla tan patética, tan incompetente, que el juzgado interviniera para proteger los activos de ella misma. Contaban con el prejuicio de clase del sistema judicial. Contaban con que una camarera se ve como menos inteligente, menos capaz y menos humana que una heredera rica. Y, sinceramente, era una buena estrategia. Si Lucía hubiera sido realmente quien ellos creían, se habría derrumbado. Habría llorado. Habría suplicado que dejaran de mostrar la foto. Habría firmado cualquier acuerdo que le pusieran delante solo para que parara la humillación. Pero ellos no sabían. No sabían que esa mente de camarera, que se burlaban, había terminado la carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid con matrícula de honor. No sabían que la mujer del traje barato de poliéster había pasado 5 años en el bufete Vega y Asociados, uno de los más prestigiosos de España. No sabían que había redactado recursos más complejos que toda la carrera de Cortés mientras aún era becaria. Miró la fotografía que Cortés paseaba. Miró la mancha de salsa en su manga. Recordaba ese turno. Había hecho doble jornada porque una compañera tenía un hijo enfermo. Estaba cansada en esa foto. Sí. Pero no era estúpida. Doña Elena Vargas. La mujer que se lo había dejado todo. La mujer cuyo legado intentaban destrozar. Le había advertido exactamente de esto. Vendrán a por ti. Lucía. Le había dicho sentada en el porche de su finca en la Sierra de Toledo, viendo el atardecer sobre las encinas. No atacarán primero tu carácter. Atacarán tu competencia. Intentarán hacerte sentir pequeña para sentirse grandes. Déjalos. Déjalos. Lucía respiró hondo. Inhaló el aire viciado de la sala. Mantuvo la postura ligeramente encorvada. Mantuvo los ojos muy abiertos y ligeramente asustados. Les estaba dando el espectáculo que habían pagado. Es simplemente una cuestión de administración, continuó Cortés sintiendo que tenía la sala en la palma de la mano. La familia está dispuesta a ofrecer a la señorita Herrera una generosa asignación. Estamos dispuestos a crear un fideicomiso para ella gestionado por profesionales competentes. Queremos asegurarnos de que esté cuidada sin cargarla con responsabilidades que claramente no puede entender. Generosa, repitió el juez pensativo. Eso me suena muy razonable. Señorita Herrera. Seguro que ve que su familia intenta ayudarla. Lucía permaneció en silencio. La grabación en su móvil ya pasaba de los 5 minutos. Señorita Herrera, la voz del juez se volvió más afilada. No le gustaba que lo ignorara el servicio. Le estoy hablando. Ella levantó la mirada. Dejó que un momento de silencio pesado e incómodo flotara en el aire. Vio a Cortés sonreír. Vio a Víctor mirar su reloj otra vez. Vio a su madre alisar una arruga invisible en su falda. Pensaban que ella estaba allí para suplicar. Pensaban que iba a tartamudear y disculparse por existir. No. Estaba allí para terminar esto. Estaba allí para exponer la podredumbre.
Estaba allí para que pusieran su arrogancia en acta bajo pena de perjurio en un foro público. Estaba allí para reunir la munición que no solo ganaría este caso, sino que desmantelaría sus reputaciones ladrillo a ladrillo. Señorita Herrera, el juez Serrano golpeó el mazo. El chasquido seco dejó la sala en silencio total. Le he hecho una pregunta. Levántese. Ella empujó la silla hacia atrás. Las patas chirriaron contra el suelo de linóleo haciendo que todos se encogieran. Se levantó lentamente. Con deliberación. Alisó la parte delantera de su chaqueta barata. Dejó que sus manos descansaran sobre la mesa, cuidando de no ocultar las marcas rojas del delantal. Quería que las vieran. Quería que recordaran exactamente qué aspecto tenía una camarera. Le he preguntado, dijo el juez inclinándose hacia adelante, entrecerrando los ojos, ¿por qué este tribunal debería creer que usted es capaz de algo más que tomar nota de un pedido? ¿Por qué no debería conceder la demanda de inmediato y liberarla de esta carga? Hable. Defiéndase si puede. La sala contuvo el aliento. Cortés sonreía. Víctor se recostaba confiado en que el espectáculo había terminado. Esperaban que la camarera se derrumbara. Lucía miró al juez Alberto Serrano directamente a los ojos. No parpadeó. El miedo que había proyectado se evaporó, sustituido por una dureza forjada en las aulas de la Complutense y afilada en las salas de juntas de Madrid. Señoría, comenzó. Su voz firme, clara y sin el temblor vacilante que esperaban. Me ha preguntado por mi mente. Me ha preguntado por mi capacidad. Hizo una pausa. Sintió como la energía de la sala cambiaba ligeramente. Era la sensación de un depredador que se da cuenta de que el conejo acorralado no temblaba, sino que esperaba. Hay una razón por la que estoy aquí de pie, dijo. Y no es la que usted cree. La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y electrificada. ¿Por qué una abogada de élite estaría aquí vestida como camarera? ¿Dejando que la humillaran? Estaban a punto de descubrir que el delantal no era signo de debilidad. Era una trampa. Y todos acababan de caer en ella. Para entender por qué Lucía permaneció en silencio en aquella sala mientras un juez se burlaba de su inteligencia. Hay que conocer a la mujer que le enseñó el poder del silencio. Se llamaba doña Elena Vargas. No era su madre. Aunque fue la única madre que realmente tuvo. Elena era un fantasma en la Sierra de Toledo. Si conducías por su finca, solo veías una verja oxidada y un largo camino de tierra que desaparecía entre encinas y crestas de piedra. No conducía coches de lujo ni asistía a las galas benéficas donde su madre intentaba desesperadamente que la fotografiaran. Elena llevaba botas de trabajo más viejas que Lucía y camisas de franela que olían a cedro y lluvia. Pero poseía media comarca. Un hecho que mantenía enterrado bajo capas de sociedades y fideicomisos silenciosos. La conoció cuando tenía 22 años. Estaba en su último año de universidad compitiendo en las finales nacionales de debate jurídico. Estaba enfadada entonces. Su estilo de argumentación era ruidoso, agresivo y desesperado. Quería quemar a sus oponentes porque sentía que el mundo intentaba quemarla a ella constantemente. Elena era una de las juezas. Fue la única que no se inmutó cuando Lucía golpeó el atril con la mano. Después de la ronda, la encontró sentada en un banco de hormigón fuera del auditorio, fumando un cigarrillo que en realidad no le gustaba. Solo para calmar las manos temblorosas. Se sentó a su lado.
No dijo hola. Solo miró sus manos. Eres ruidosa, dijo. Su voz era como hojas secas arrastrándose por el pavimento. Confundes volumen con poder. Es un error común. Lucía empezó a argumentar para defender su estrategia. Pero Elena levantó una mano. No critico tu actuación. Lucía. Ganaste. Critico tu instinto de supervivencia. Luchas como si intentaras demostrar que existes. Tienes que aprender a luchar como si fueras la única que sabe la verdad. Esa tarde le ofreció un trato. Era puramente transaccional. O eso dijo. Veía en ella lo que llamaba una mente jurídica salvaje. Le pagaría toda la carrera de derecho, matrícula, alojamiento, libros, gastos de manutención. A cambio, Lucía debía pasar los veranos trabajando en su finca. No haciendo trabajo jurídico, sino reparando cercas, desbrozando matorrales y escuchando. Su propia familia le facilitó la decisión. No eran pobres. Quería dejarlo claro. No vivían en un barrio marginal rascando cupones de comida. Su infancia había sido una mediocridad beige asfixiante. Vivían en una urbanización donde todas las casas eran idénticas. Y su madre, Carmen, estaba aterrorizada de que alguien pensara que no pertenecían allí. Carmen era una mujer construida enteramente de opiniones ajenas. Para ella, Lucía era un accesorio. Cuando traía sobresalientes, era su hija brillante. La paseaba por su club de bridge como un trofeo. Pero en el momento en que necesitaba algo, dinero para una excursión, apoyo emocional después de una ruptura o simplemente una madre que la escuchara, Carmen desaparecía en una migraña o en un dormitorio cerrado. Su amor era condicional a su capacidad de hacerla quedar bien. Luego estaba Víctor, su hermanastro. Víctor tenía 33 años, 2 años mayor que ella, y llevaba una década al borde de un gran éxito. Era guapo de forma genérica, como en un anuncio de televisión, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Víctor veía el mundo como una serie de esquemas para hacerse rico rápido. Había pasado del day trading a la compraventa de pisos y a las criptomonedas. Siempre usando el dinero de otros. Siempre estrellándose y siempre culpando al mercado o a la mala suerte. Cuando les dijo que la habían admitido en la Complutense con matrícula de honor, la reacción fue reveladora. Estaban en la mesa del comedor. Víctor pinchaba un filete que costaba más que su presupuesto semanal de comida. ¿Complutense?, dijo Víctor masticando con la boca abierta. Eso es caro. ¿Quién paga? Porque mamá y yo estamos hipotecando la casa para mi nuevo proyecto de incubadora tecnológica. No podemos mantenerte. Tengo beca, respondió Lucía. No mencionó a Elena. Sabía que si hablaba de una benefactora rica, Víctor estaría llamando a su puerta en una hora con una idea de startup. Bien, dijo Carmen sirviéndose una segunda copa de vino blanco. Imagina cómo quedará en la carta de Navidad. Lucía está en la Complutense. Suena maravilloso. La miró con los ojos vidriosos. Solo asegúrate de no convertirte en una de esas mujeres desaliñadas con medias. Todavía necesitas encontrar marido. Lucía. Un título no te dará calor por las noches. Eso fue todo el apoyo que recibió.
No la llevaron al aeropuerto. No le preguntaron qué tipo de derecho quería ejercer. Solo calcularon el valor social que les daba su carta de admisión y siguieron con sus vidas. Así que Lucía se fue a la universidad y se convirtió en dos personas diferentes para su familia. Era vaga. Les decía que la carrera iba bien. Les decía que le costaba seguir el ritmo. Restaba importancia a cada logro. Se dio cuenta pronto de que si le decía a Víctor que estaba entre los primeros de la clase, le pediría un préstamo. Si le decía a Carmen que había conseguido unas prácticas con un juez del Tribunal Supremo, le pediría que demandara a los vecinos por una disputa de lindes. Así que dejó que pensaran que apenas iba tirando. Dejó que pensaran que era mediocre. Era más seguro así. Pero para Elena y para el mundo del litigio de alto nivel, era un tiburón. Elena fue quien le enseñó la diferencia entre ruido y señal. Durante aquellos veranos bajo el sol de la sierra, mientras reparaban vallas de alambre que le cortaban los dedos, le daba lecciones sobre la filosofía del conflicto. La mayoría de la gente no soporta el silencio, le dijo Elena una vez. Estaban sentadas en el porche bebiendo té helado tan frío que dolían los dientes. Si te quedas callada, Lucía, la gente llenará el silencio con sus propias inseguridades. Hablarán para llenar el vacío. Y si dejas que hablen el tiempo suficiente, te dirán exactamente cómo destruirlos. También le enseñó el arte de la documentación. Elena guardaba diarios de todo. No sentimientos, sino hechos, patrones meteorológicos, precios del ganado, conversaciones con contratistas. La memoria miente, decía. La tinta, es verdad. Nunca entres en una habitación sin una forma de registrar lo que pasa. La gente se miente a sí misma. Pero no puede mentir a una marca de tiempo. Tomó esa lección a pecho en la Complutense y después en Vega y Asociados. Se hizo conocida por su preparación. Era la asociada que conocía las notas a pie de página mejor que los socios. Era la que encontraba el arma humeante en las cajas interminables de documentos de descubrimiento. Pasó 5 años en el bufete. Ascendió más rápido que nadie en la historia de la firma. Llevaba litigios civiles complejos, defendiendo activos por cientos de millones de euros. Llevaba trajes a medida que costaban 3.000 euros. Dominaba salas de juntas. Destrozaba a los abogados contrarios con una calma que los aterrorizaba. Pero cuando volvía a casa por Navidad, llevaba vaqueros y sudadera. Escuchaba a Víctor presumir de su última inversión que, esta vez sí iba a funcionar. Escuchaba a Carmen quejarse de que parecía cansada y de que debería maquillarse más. Solo soy una asociada junior. Mamá, mentía. Mucho papeleo. Todavía no gano mucho. Bueno, decía Víctor sorbiendo una cerveza artesanal que no había pagado. Quizás simplemente no tengas el instinto asesino. Lucía. Los negocios son agresividad. Siempre has sido demasiado blanda. Ella solo sonreía y bebía agua. Silencio. Luego. 6 meses atrás. Elena la llamó. Su voz era débil. Sonaba como papel rasgándose. No le dijo que se estaba muriendo. Pero Lucía lo supo. Pidió una excedencia en el bufete diciendo que era una emergencia familiar y voló de vuelta. Elena estaba en su dormitorio mirando por la ventana las colinas que amaba. Ahora era pequeña.
El cáncer había devorado a la mujer robusta que antes levantaba balas de heno. Pero sus ojos seguían siendo afilados, ardiendo con aquella inteligencia aterradora. No quería hablar del testamento. No quería hablar del cáncer. Quería hablar de Lucía. Has estado escondiéndote, dijo. No era una pregunta. Me he estado protegiendo, respondió Lucía sentándose junto a la cama. De ellos. Elena señaló vagamente hacia la ciudad. Hacia donde vivían su madre y su hermano. Sí. Me secarían si supieran. Elena asintió lentamente. Extendió la mano y tomó la suya. Su agarre era frágil. Su piel como papel de pergamino. He hecho arreglos. Lucía. Arreglos complicados. Porque te conozco. Sé que eres lo bastante fuerte para manejar el dinero. Pero no sé si eres lo bastante fuerte para manejar el odio. No me importa que me odien. Elena. Creerás que no, susurró ella. Pero la sangre es una cadena pesada. Cuando yo no esté, vendrán a por lo que es mío. Pensarán que debería ser suyo. Y cuando se den cuenta de que se lo di a ti, intentarán romperte. Te arrastrarán por el barro. Intentarán humillarte. Habrá un momento. Lucía. Dentro de una sala de justicia. Lo veo tan claro como te veo ahora. Alguien te mirará y se reirá. Te llamará estúpida. Te llamará indigna. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda a pesar del calor de la sierra. ¿Qué hago? Preguntó. Elena sonrió. Una expresión seca y fina. Haz lo que te enseñé. Déjalos reír. Déjalos pensar que han ganado. Déjalos exponer su codicia y su arrogancia. Y escríbelo todo. Apretó su mano una última vez. Prométemelo, jadeó. Prométeme que no los interrumpirás mientras cavan sus propias tumbas. Lo prometo, dijo Lucía. Elena murió 3 días después. Se fue en silencio mientras dormía. Justo cuando el sol salía sobre la sierra. Lucía fue quien la encontró. Fue quien le cerró los ojos. Llamó a la funeraria. Luego llamó a su madre. Elena murió. Oh, dijo Carmen. Hubo una pausa. Lucía oía la televisión de fondo. ¿No era esa mujer rica que pagó tu carrera? Te dejó algo, quiero decir. Para ti. No lo sé, mintió Lucía. Bueno, dijo Carmen. Su voz animándose. Víctor está pasando un mal momento ahora mismo. Si te dejó algo. Recuerda que la familia ayuda a la familia. ¿Te criamos? Lucía. No lo olvides. Colgó el teléfono. Miró el rostro sereno de Elena. Pensó en los cuadernos apilados en su estudio. Pensó en la aplicación de grabación de su móvil. Aún no conocía los detalles del testamento. No sabía que Elena había nombrado una ejecutora específica ni que había anticipado la reacción exacta de Víctor. Pero sabía una cosa, la guerra había empezado. Y su familia creía que luchaban contra una camarera desarmada. No tenían ni idea de que declaraban la guerra a una socia de Vega y asociados. Esa fue la última vez que lloró desde aquella mañana. Había sido hielo puro. Volvió a la versión de su vida que les permitía ver.
Esperó a que comenzara el proceso de sucesión. Esperó a la lectura del testamento. Esperó las risas que Elena le había prometido que llegarían. El silencio tras la muerte de Elena no fue pacífico. Era pesado. Como una manta de lana empapada en agua helada. No hubo confesión grandiosa junto a la cama. Ni último aliento cinematográfico. Simplemente dejó de existir. Un momento era la mujer más formidable de Castilla-La Mancha y al siguiente era un recuerdo. El médico puso como causa parada cardiorrespiratoria secundaria a su larga batalla contra el cáncer. Era clínico. Era razonable. Era dolorosamente ordinario. Pero la maquinaria de la muerte rara vez permanece en silencio mucho tiempo. 2 días después del funeral, un acto privado al que su familia no asistió porque dijeron que el viaje a la sierra era excesivo. Recibió una llamada de don Javier López. Javier era el abogado personal de Elena. Un hombre que parecía tallado del mismo granito que el juzgado. Era seco. Sin humor y tenía una mente como una trampa de acero. La lectura está programada para el jueves a las 10, le dijo. Tu madre y tu hermano han sido notificados. Han confirmado su asistencia con una velocidad notable. Llegó al despacho de Javier en el centro de Madrid 15 minutos antes. La sala de espera olía a limón y cuero viejo. Se sentó en un rincón mirando un cuadro de un pastor bajo la tormenta. Intentando mantener la respiración estable. No estaba nerviosa por el dinero. Estaba nerviosa por la actuación que estaba a punto de presenciar. A las 9:55 las puertas del ascensor se abrieron. Carmen y Víctor entraron. Parecían salir de un set de cine. Carmen llevaba un velo negro que resultaba absurdamente dramático para una mujer a la que había visto exactamente 2 veces en su vida. Víctor llevaba un traje demasiado ajustado de hombros y consultaba su teléfono mientras caminaba. Lucía, dijo Carmen lanzándose a un abrazo sin contacto real. Olía a perfume floral caro. Pareces cansada. ¿Estás comiendo? Estás pálida. ¿Estoy bien? Mamá, dijo Lucía retrocediendo. Víctor ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Asunto triste, murmuró. ¿Está la ejecutora? Tengo una reunión a la 1 con unos inversores ángeles. Necesito saber el calendario de la operación de liquidez. No preguntaba por Elena. Preguntaba cuándo llegaría el cheque. Los hicieron pasar a la sala de reuniones. Javier López estaba sentado a la cabecera de una larga mesa de caoba. No se levantó. No ofreció condolencias. Simplemente abrió una gruesa carpeta y se ajustó las gafas. Este es el último testamento y codicilo de doña Elena María Vargas, anunció con voz plana, despojando la habitación de cualquier emoción posible. Víctor se inclinó hacia adelante. Los codos sobre la mesa. Saltémonos el preámbulo. Señor López. Sabemos que Elena quería a Lucía. Esperamos que haya alguna previsión. Solo danos las cifras. Javier lo miró por encima de las gafas. La mirada duró 3 segundos. Lo suficiente para que Víctor se removiera incómodo en su silla. Luego empezó a leer. Los primeros minutos fueron el lenguaje jurídico estándar. Deudas pagadas. Gastos funerarios cubiertos. Luego llegó la distribución. A mis conocidas Carmen Herrera y Víctor Herrera, leyó Javier. Víctor se erizó. ¿Conocidas? Somos familia por extensión.
Javier lo ignoró. Les dejo la suma de 5.000 euros a cada uno. Esta cantidad está destinada a cubrir cualquier gasto de viaje incurrido durante su visita a mi memorial. Además, a Víctor Herrera le dejo mi colección de revistas Selecciones del Reader's Digest de 1980 a 1990, ya que creo que podrá encontrar en ellas consejos educativos. El silencio en la sala fue absoluto. Era tan quieto que se oía el zumbido del disco duro del portátil de Javier. La cara de Víctor se puso de un rojo moteado. ¿Es una broma? Le aseguro, señor Herrera, que doña Vargas no era conocida por su humor, dijo Javier. Pasó la página hacia Lucía Herrera. Le dejo el resto de mi patrimonio. Esto incluye la finca Vargas en la provincia de Toledo, las propiedades comerciales en el centro de Madrid, la cartera diversificada de acciones y todos los activos líquidos mantenidos en el fideicomiso ciego. El valor estimado del patrimonio es. Nombró una cifra. Era una cifra grande. Era el tipo de cifra que cambia vidas. Era el tipo de cifra que arruina personas. Durante 10 segundos nadie se movió. La boca de Carmen se abrió ligeramente. Sus ojos saltando de Javier a Lucía haciendo los cálculos mentales. Entonces Víctor explotó. Se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás estrellándose contra el suelo de madera. No, dijo Víctor. Su voz temblando no de dolor sino de rabia. Absolutamente no. Esto es una locura. Estaba senil. Estaba fuera de sí por la medicación contra el dolor. Señor Herrera, dijo Javier con calma. Tengo documentación en vídeo de la firma. Doña Vargas estaba en pleno uso de sus facultades. ¿Pleno uso de sus facultades? Víctor señaló con dedo tembloroso a Lucía. Fue manipulada. Mírala. Lucía ha estado susurrando en el oído de esa anciana durante años. Interpretando a la pobre estudiante luchadora. Es influencia indebida. Es abuso de ancianos. Lucía permaneció perfectamente inmóvil. Lo había esperado. Elena le había dicho que lo esperara. Nunca le pedí ni un céntimo, dijo en voz baja. ¿Mentira? Escupió Víctor. ¿Crees que puedes gestionar esto? Trabajas en una cafetería. Lucía. Sirves platos para ganarte la vida. No tienes ni idea de lo que requiere una cartera como esta. No tienes la sofisticación. No tienes la experiencia. Carmen puso una mano en el brazo de Víctor. Pero sus ojos eran fríos cuando miró a Lucía. Lucía. Cariño. Escucha a tu hermano. Esto es demasiado para ti. Es peligroso tener tanta responsabilidad cuando no entiendes el mundo financiero. ¿La gente se aprovechará de ti como tú estás intentando hacer ahora mismo?, preguntó Lucía. Carmen retrocedió como si la hubiera abofeteado. Solo intentamos protegerte. No estás preparada para esto. Eres una chica dulce. Pero no eres capaz. No como Víctor. Víctor se enderezó la chaqueta. Había recuperado la compostura y su rostro se había convertido en una máscara de determinación engreída. Impugnaremos el testamento, declaró. Por influencia indebida y falta de capacidad testamentaria. Y presentaremos una medida cautelar para congelar los activos hasta que se resuelva el asunto. Javier López cerró la carpeta. Es su derecho. Señor Herrera. Sin embargo,
Debo advertirle que doña Vargas incluyó una cláusula de no impugnación. Si pierden, pierden los 5.000 euros. Quédese con los 5.000, se burló Víctor. Venimos a por todo. Salieron dando un portazo que hizo vibrar el marco. Lucía miró a Javier. Parecía cansado. Comienza, dijo Javier. Presentarán la demanda mañana por la mañana. El patrimonio quedará congelado. No podrás tocar ni un céntimo de la herencia hasta que el juez decida. Esto podría llevar meses. ¿Años? Si lo alargan. Lo sé, dijo Lucía. Puedo sobrevivir. Tengo mi trabajo. Tengo mis ahorros. Javier frunció el ceño. Tamborileó con el dedo en el escritorio. Hay una cosa más. Lucía. Es una pequeña complicación. El estómago de Lucía se tensó. ¿Qué complicación? El banco que gestiona las cuentas principales del patrimonio, dijo Javier lentamente, ha señalado algunas transacciones. Concretamente los pagos de matrícula que Elena hizo a la Complutense en tu nombre hace años. Como los demandantes alegan que manipulaste a Elena para darte dinero durante un largo periodo. El Departamento de Cumplimiento del banco ha marcado esas transferencias como posible evidencia del esquema continuado. Lucía lo miró fijamente. Así que... Porque esas transferencias fueron a tu cuenta corriente personal antes de ir a la universidad, explicó Javier disculpándose. El banco ha congelado temporalmente también tus cuentas personales. Es una retención administrativa pendiente de investigación. La habitación pareció girar. ¿Mi cuenta personal? Preguntó Lucía. Su voz subiendo. Ese es mi dinero. ¿Mis salarios? Mis ahorros. Son fondos mezclados según su evaluación preliminar de riesgo, explicó Javier. Presentaremos una moción para liberar tus fondos personales. Pero dada la magnitud de la reclamación de Víctor. ¿Tardará tiempo? Al menos 30 días. Quizás 60. Lucía se recostó en la silla. La realidad de lo que estaba pasando se estrelló contra ella. No era un accidente. No era solo un problema de cumplimiento. Víctor y sus abogados sabían exactamente lo que hacían. Sabían que vivía al día. O al menos eso les habían dejado creer. Sabían que no tenía red de seguridad. No solo congelaban la herencia. La congelaban a ella. Querían matarla de hambre. Querían que no pudiera pagar el alquiler. Querían que no pudiera comprar comida. Querían obligarla a una posición en la que tuviera que arrastrarse hasta ellos y firmar un acuerdo solo para comer. Pensó en el alquiler que vencía en 4 días. Pensó en la factura de la luz sobre la encimera. Pensó en el saldo de su cartera, 42 euros. Miró por la ventana hacia la calle. Vio a Víctor y Carmen subiendo a su coche. Hablaban animadamente. Víctor reía. Probablemente pensaba que acababa de darle jaque mate. Pensaba que trataba con una camarera que entraría en pánico ante la primera presión financiera. Pensaba que trataba con una hermana que se derrumbaría. Lucía se levantó. Cogió su bolso. ¿Presenta la moción? Javier, dijo. Su voz era tranquila. Aterradoramente tranquila. Déjalos congelar todo. Déjalos congelar absolutamente todo. Javier la miró con un destello de interés. Vas a estar en una posición muy difícil.
Lucía. Podrías perder tu apartamento. Lo sé, dijo ella. Caminó hacia la puerta. Tocó el pomo. El metal frío anclándola. Piensan que el hambre me hará obediente, dijo mirando atrás al viejo abogado. Olvidaron que sé cazar. Salió del despacho y entró en el calor de la tarde madrileña. No tenía acceso a su herencia. No tenía acceso a sus ahorros. Era una abogada formada en la Complutense con 42 euros en el bolsillo y una guerra que librar. Sacó su teléfono y marcó el número de la cafetería donde trabajaba los fines de semana. Hola. Soy Lucía, dijo cuando contestó el encargado. Necesito más turnos. Ponme en el horario todas las mañanas y todas las noches que tengas libres. Sí. Empiezo mañana. Colgó. No iba a suplicar. Iba a trabajar. Y cada mesa que limpiara, cada euro que ganara con esfuerzo sería una prueba más contra ellos. Querían pintarla como una chica indefensa. Bien. Les mostraría exactamente cuánto podía soportar una chica. La historia termina exactamente como en el original. Lucía sale del juzgado bajo el sol de Madrid. Lee la última carta de Elena. Firma como socia en su nuevo bufete y abre la clínica legal encima de la cafetería que ahora posee, ayudando a otras camareras y trabajadores que nadie más defiende. Pensaron que el delantal era un disfraz. Olvidaron que es un uniforme. Y en el servicio siempre se paga la cuenta. Y la verdad siempre tiene una factura que cobrar.